cómo va esto de pedir una hipoteca. Que en teoría nadie se podría endeudar más del 30-40% de sus ingresos netos mensuales. Pero tú tienes que tener claros tus números porque con esos números vas a tener que convivir los próximos 20, 25, 30, 35, 40 años. Pues ya me empieza seriamente a preocupar. Y hay que preocuparse. Y de hecho yo siempre pido a la gente que planifique. Me da como muy poca seguridad irme a hablar con un banco. El conocimiento de eso lo tiene su ordenador, que es meter los datos y ver lo que sale. Y eso es muy peligroso. Y un poco viendo el proceso mental que hacemos todos, vería la casa y luego ya voy y al banco le digo, oye, necesito financiación. Bueno, hasta ahí mal, pero sigue. ¿No? Para mí ese es un error garrafal. De hecho, si yo fuera capaz de llegar a todas esas personas y decirles, yo estoy aquí, ya sería millonario. Esto es como todo en la vida, ¿no? Todos pasamos por la muerte y todos pasamos por las hipotecas. Hola, ¿qué tal amigos de Inspirabrand? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias por estar ahí una semana más. Hoy tenemos un episodio que me mola mucho. Tony Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Digo que me mola mucho, tío, este episodio porque es uno de esos capítulos, tío, en los que la gente aprende mucho y yo en primera persona más. Esto es como todo en la vida, ¿no? Todos pasamos por la muerte y todos pasamos por las hipotecas. Sí, tal cual, ¿no? Buen símil. Por la muerte y por las hipotecas. Te decía que a mí este episodio, tío, me mola porque creo que voy a aprender mucho y porque en mi caso particular esto de las hipotecas pues ya me empieza seriamente a preocupar. Y hay que preocuparse. Y de hecho yo siempre pido a la gente que planifique. Porque no es tan fácil como la gente se piensa que antiguamente, sí, 2007-2008, llegabas y las puertas abiertas, ¿no? Sí. A día de hoy la cosa ha cambiado bastante y hay que tener simplemente los deberes hechos. O sea, me atrevería a decirte que el 65% de la gente que va a comprar no ha mirado en ningún momento el banco, ni cuotas que le salen ni nada, y luego empiezan los problemas, ¿no? Claro, pero tío, porque yo creo que los bancos nos dan como... A mí por lo menos me da como pereza. Normal. Lo veo como ese gigante al cual súper opaco, súper raro, voy a ir y me voy a sentar allí o les voy a llamar por teléfono y me la van a intentar liar. Entonces es como que de primeras me da como muy poca seguridad irme a hablar con un banco. Lo acabas de definir muy bien y eso es por lo que yo existo y cada vez más como yo y cada vez seremos más grandes. Porque al final, como bien sabes, los bancos hay menos oficinas, menos personal, todo mucho más online. Y claro, ¿cuántas casas te compras tú en tu vida? Poquitas. 2 o 3. O sea, No, 2 o 3 tú, macho. Bueno, 2 o 3. Que te va muy bien. Poniendo que cada 30 años no te compres una que es más o menos la duración media de una hipoteca. A ver, ¿qué le podemos decir a la gente para el día de hoy? ¿Qué van a aprender en este episodio y por qué se tienen que quedar hasta el final? Pues yo creo que se tiene que quedar porque hay de todo, ¿no? Va a haber gente que ya tiene hipotecas, gente que ni ha pensado en hipotecas y gente que está justo en el trámite, ¿no? Y a los 3 tipos les va a interesar. A uno por ver si se equivocaron en su momento o no. A otros para tener la certeza absoluta de que no van a perder su dinero, porque si te equivocas puedes perder mucho dinero. Vale. Y la gente que todavía no está ni en esa, esos son obviamente los más difíciles de captar, pero lo que yo les digo es, vais a tener que pasar por aquí. Entonces, mejor que lleguéis con los deberes hechos y ahorraréis un montón de dolores de cabeza y de dinero, antes que decir, buah, esto ya no me interesa, yo lo miraré más adelante, porque es que no lo vas a hacer. Muy bien, pues hoy clase de cultura financiera, de hipotecas y de muchas otras cosas más con Antonio Lorenzo. Broker hipotecario, empecemos por ahí. ¿Tú te llamas broker hipotecario? A ver, yo me he dado cuenta que tengo la necesidad de llamarme broker hipotecario porque es lo que busca la gente en Google. Pero ¿Ah, sí? ¿La keyword broker hipotecario es la más buscada? Es la más buscada porque nuestro trabajo está regulado por el Banco de España en la Ley de Crédito Inmobiliario del 2019 y nosotros aparecemos como asesores de crédito inmobiliario. De hecho, aquí hay que diferenciar 2 figuras. Están los intermediarios financieros y los asesores de crédito inmobiliario. ¿Por qué? Porque los intermediarios son simplemente esa persona que te llega el lead, se lo pasas a un banco y apáñate y yo no hago nada. Simplemente como intermedio que en el eso pasar yo creo el que es lead. como lo que hacen hoy en día todas las inmobiliarias, ¿no? La mayoría de inmobiliarias. Bueno, te dicen, vete a buscar la vida con el banco, ¿no? Eso te lo desarrollo. Y luego estamos nosotros, ¿no? Sí. Que somos los que realmente te preparamos la operación, te decimos desde el principio si es viable o no es viable, analizamos todos los bancos posibles y te acompañamos en todo el proceso y solucionamos todo. O sea, es como una especie de 360. Vale. Y lo que tú decías de la inmobiliaria, y esto es tremendamente peligroso, ¿no? Porque tú como inmobiliaria, tú no puedes tener hipotecas en la fachada
si tú no tienes a una persona dentro del equipo Sí. que haya estudiado y se haya sacado el examen de la ley de crédito inmobiliario. ¿Qué pasa? Que el 99.9% de las inmobiliarias lo tienen. ¿Por qué? Porque si no lo tiene el de al lado, como yo no lo voy a tener, entonces todas las inmobiliarias en teoría sacan hipotecas. Mentira, incluso ilegal, realmente. ¿Qué Porque pasa? no tienen esa persona especialista. Correcto, o sea, para que te hagas una idea, yo para dedicarme a esto tengo mi seguro de responsabilidad civil, luego obviamente todo mi equipo tiene que pasar la LCI en 1 año, 6 meses aproximadamente, y todos los años tenemos que estar continuamente renovando esos exámenes y esos seguros, y de hecho hace poquito me llegó un requerimiento del Banco de España además es que no te lo dicen suave, o me lo presentas o te expulso del registro. ¿En De serio? hecho, hay un registro de eso. Hay un registro, ahora mismo no sé si son 200 empresas ya, que se dedican algunas sacan muy pocas hipotecas, otras muchas, pero se dedican a esto. O por lo menos tienen la homologación. Vale. ¿Y eso que era como un examen o cómo? Claro, nosotros tenemos que hacer un examen. Ahora mismo no me acuerdo porque yo lo hice cuando lo sacaron en el 2019. No sé si eran 130 o 140 preguntas, Vale. tipo test, y al menos tienes que sacar el 70%. Si no Vale. sacas el 70%, no lo superas Vale. y no te puedes dedicar a O esto. sea, ¿tú llevas directamente. desde 2019 en esto de las hipotecas o antes? No, claro, de 2019 como ya legal. En 2015 estábamos en un limbo, que era el peligro que cualquiera con el parche en el ojo cogía y decía, yo te sacaba la hipoteca y te cogía tu documentación y hacía cualquier barbaridad y luego venían los madres mías y afortunadamente se ha limpiado. Queda mucho todavía pirata, gente que no tiene seguro, gente que directamente no se saca ni el cursito, al final es echarle horas, ver vídeos y hacer un examen. Claro. Y yo he visto gente, pues sin insultar a nadie, que no son muy brillantes, sacarse el examen. De hecho, sí que es verdad que hay una parte que es más difícil, que es la parte de matemáticas financieras, que te hacen calcular pues pagarés, tipos de interés, préstamos, plazos, cuotas, Claro. y eso es un poquito más complicado. Pero si el examen, hay una parte de legislación, de leyes, hay otra de simplemente de impuestos, hay un poquito de todo. Vale. Oye, vamos a ir poco a poco explicándole a la gente cómo va esto de pedir una hipoteca, ¿vale? Lo primero es entender qué requisitos Correcto. o qué cosas tengo que cumplir yo. ¿Quieres que lo hagamos un poco con mi caso particular? Porque igual hay mucha gente que se puede Tú mandas, sentir identificada. además, tu caso en particular se van a sentir identificada por tu figura, que es la más puteada de todas. Sí, joder, ya empieza este. Sí, yo soy A- autónomo. a cuchillo. Soy autónomo, macho. Ya está. Eres Soy autónomo. Soy autónomo y además de nueva creación, que se suele decir, de alta nueva. Que eso es o sea, si digamos el scoring del banco. Bueno, explícale primero a la gente qué es el scoring del banco. Vale, va. el scoring del banco. Tú de primeras, tú no eres un buen o un mal cliente. No, no funciona así. Es esta persona qué antigüedad tiene, qué profesión tiene, es licenciado o directamente no tiene ningún tipo de carrera. Esta persona tiene ahorros o no tiene ahorros, tiene ya préstamos previos o no lo tiene. Y Vale. obviamente, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, ¿no? De hecho, esto ya creo que lo sabe todo el mundo. Los mejores vistos son los funcionarios. ¿Por Sí. qué? Porque los funcionarios, por muchos que nos pesen, no los van a despedir nunca. Entonces, claro, si tú pides una hipoteca a 30 años y eres funcionario, pues hasta que te mueras prácticamente vas a ser funcionario, perfecto, un buen pagador, en teoría, porque Pero eso porque también tienes como flujos se de puede, caja todos claro. los meses que al banco le da tranquilidad, ¿no? Es decir, Correcto. vale, este tío se muera, se pilla una, bueno, se pilla una baja, lo que pase, este tío Bueno, le también entra hay en- seguros de vida, por eso las Bueno, ya, hipotecas, es verdad. para que cuando se Es mueran verdad. se cubran. Es verdad. De hecho, el tema de las vinculaciones también todo es un mundo, ¿no? Pero al final lo que hay que pensar es, son 30 años de una hipoteca y tú le tienes que decir con papeles, no con palabras, que durante esos 30 años sí que vas a tener esos ingresos para pagar esa hipoteca todos los meses. Vale, entonces, Claro, ahí, por ejemplo, una de las cosas, antigüedad. Pues normalmente a los bancos les gusta mucho a partir de 2 años de antigüedad. Por justo eso. Porque si a ti te despiden, la indemnización del despido más el paro te da para seguir buscando un trabajo sin ningún problema mientras pagas esa hipoteca Claro. religiosamente. Cuando tienes menos de esa antigüedad, ahí es cuando, entre comillas, empiezan un poquito los problemas, ¿no? Te pueden pedir un aval, te pueden pedir a lo mejor que en vez de ir al 35 o 40% del endeudamiento vayas a un menor ratio, te pueden pedir que ahorres más, no vayas más tan dinero. rápido porque, espérate, es que, claro, Es que es complicado, Es que parece fácil, pero no es tan fácil. A ver, lo primero, has dicho 30-40% de ratio de endeudamiento. Esto es básicamente, ¿qué? Esto es que en teoría nadie se podría endeudar más del 30-40% de sus ingresos netos mensuales. Es decir, vale, vamos a poner un ejemplo.
si yo tengo unos ingresos netos mensuales de, ponte, 1.500 euros, Sí, mi cuota mensual de la hipoteca sí. no puede ser un 30% de esos 1.500 O euros, sea, vamos a hacer los números. 1.500 netos mensuales, ¿vale? ¿vale? Al 30% son 450 euros, ¿no? Vale, sí. ¿Vale? Al 40% son 600 euros al mes. 600 Es decir, euros. que tu cuota máxima, dependiendo de la entidad y cómo se calcule, va a estar entre esos 350 y esos 600 euros al mes. Perdón, 450 y 600 euros al mes. Vale. En ningún momento. De hecho, esto es muy importante que la gente lo sepa y influye muchísimo en qué momento de tipos de interés estemos. Si tú me llegas a hacer esta pregunta hace un año, que teníamos Euribor en más del 3, posiblemente te tendría que decir, la hipoteca con esos ingresos que tú puedes es una hipoteca de 70 a 80 mil euros. A día de hoy, con el Euribor al 2%, que es como estamos actualmente, ya sí que te puedes permitir una hipoteca de 100.000, 110.000 euros. Y cuando estábamos en tipos negativos de Euribor, Vale. ahí posiblemente te podrías haber permitido una hipoteca tranquilamente de 140.000 euros. Para que te hagas una idea de la importancia que tienen los tipos de interés. Tipos de interés y Euribor, esto es básicamente el porcentaje que yo le pago de extra al banco por prestarme dinero, ¿no? Efectivamente. O sea, el banco no te presta dinero gratis, claro. y es el tipo de interés. Lo que pasa es que a día de hoy la gente no lo sabe y los bancos ganan muchísimo más dinero con las vinculaciones que con el tipo de interés de los préstamos. Es más, me atrevería a decir que muchos bancos con ciertos tipos de interés van a pérdida. ¿Por qué? Porque luego te meten el seguro de vida, el seguro de hogar, la alarma, te meten planes de pensiones, uso de tarjetas de crédito, no de débito. Te hacen ahí todo el cross-selling y te la lían. Correcto. Y ahí es donde ganan dinero. Vale, Tony, entonces, espérate, vamos a volver a mi ejemplo. Estamos con una nómina de 1.500 euros. Me estás Sí. diciendo, bueno, una nómina, unos ingresos netos, ¿no? Porque en el caso de ser autónomo, pues no tienes nómina, ¿no? Eso, Claro, las facturas. en todo momento hablamos de ingresos netos. Y esto tienes que tener en cuenta que tú cuando te vayas a hacer, que me ha pasado, ¿no? Yo es que gano 100.000 euros al año. No, como autónomo facturas 100.000 euros al año. Porque yo luego me voy a tu declaración de la renta y veo que tu asesor fiscal, muy bien, obviamente, porque quiere que pagues los mínimos impuestos posibles, te mete amortización de activos, que realmente no es un dinero que salga de tu bolsillo, pero te lo quita. Obviamente, pues si has comprado cosas, eso también sale de tu bolsillo. Empiezas a quitar cosas y de repente una persona, me ha pasado, de hecho, con un bazar, que gana, factura 100.000 euros y luego el beneficio neto que aparece en la declaración de la renta son 10.000. Con 10.000 euros, para que os hagáis una idea, no te financia absolutamente nadie en la capa de la tierra a día de hoy. Claro. Y si te financiaran, lo máximo que podría sería una hipoteca de 30 a 40.000 euros. Vale. Y ya no solamente la facturación, ¿qué otros requisitos? Porque, por ejemplo, yo que llevo de autónomo menos de 2 años. Claro, por ejemplo, un asalariado le van a pedir la renta del año anterior. Ya está. Posiblemente a un autónomo... Pero espera, ¿un asalariado con cuánta antigüedad? Porque un asalariado que lleve 3 meses en su trabajo Vale, es que no ha pasado ni el periodo de prueba, por ejemplo. Correcto. O sea, el periodo de prueba a ti te interpretan que eres temporal. Entonces, posiblemente, pues lo de antes, o te piden mayor aportación, o te pidan que haya un aval, o simplemente te van a decir que yo lo he hecho, te apruebo la hipoteca hasta que pases el periodo de prueba. Eso es una posibilidad, ¿no? Pero es que los asalariados y los autónomos son muy diferentes. O sea, tú cambias de empresa y aunque no tengas esos años de antigüedad, te saco el préstamo. Posiblemente con el requisito de pasar el periodo de prueba, pero te saco el préstamo sin ningún problema. ¿Por qué? Un autónomo no. Pues porque si yo puedo demostrar con tu vida laboral que realmente has cambiado de trabajo para mejora salarial, Vale. ahí como que realmente el scoring sale favorecido. Pero como un autónomo te van a decir, mira, tus ingresos son muy inestables, necesito que en tus rentas anteriores se vea cómo crece tu ingreso anualmente o como mínimo se estabiliza. Como vaya a la baja, ahí sí que vamos a tener un problema. Entonces, de normal siempre te van a pedir 2 declaraciones de la renta. Incluso yo he llegado a ver que pidan una tercera. O sea, Por 3 esto mismo. años. 3 años de declaración de la renta. 3 años si eres Efectivamente. autónomo. Y cumpliendo qué requisitos, esto también va a depender un poco del piso o de la hipoteca. Ahora acuérdate que quieras aspirar, todo ¿no? son muchos requisitos. O sea, está la antigüedad, está tus ingresos, está si ya tienes préstamos o no, está también tu ahorro, que también influye, antigüedad, bilaboral, si eres NIE o DNI, porque los bancos son racistas, y tiene una explicación. Y es, ellos no son tontos, ellos ven quién hace más impagos. Una persona que tiene DNI, como tiene nacionalidad española, posiblemente ya tiene familia, tiene amigos, tiene aquí, y si a ti te va mal, pues posiblemente lo pelees.
busques a ver quién te puede contratar, quién te puede prestar el dinero, tal. Pero si tienen IEN, ellos se han dado cuenta que hay mucha gente que directamente coge, se va al banco, deja la llave y dice, mira, yo he visto que en España me va mal, me vuelvo. Me da igual el país de origen. Entonces, por eso, en ese sentido, los bancos son racistas y prefieren un DNI antes que un NIE. Pero ojo, no son racistas porque sí, son racistas porque su histórico de riesgos lo demuestra y lo explica. Porque te vas y les dejas el pufo. De hecho, en 2007 que yo era una locura. Claro, no. Y un poco viendo el proceso mental que hacemos todos a la hora de comprarnos una casa, ¿vale? Todavía no lo he dicho. ¿Eh? No, desarrolla. Lo normal es, yo me iría al idealista, ¿no? Vería la casa, una vez la tenga clara, voy, hago la visita y me van a pedir, en el caso de que yo tenga decidido que es así, yo y mi pareja vamos a decir, pues ponemos unas arras para que nos lo... Para reservar el piso, correcto. Para reservar el piso. Hasta ahí bien, yo reservar el piso. Bueno, hasta ahí mal, pero sigue. ¿No? Sí, no. Ese es el proceso del 89% de la población española. Pero es lo lógico. Bueno, ahora me lo corriges. Entonces, pongo las arras, ¿no? ¿Cuántos son las arras? ¿Un porcentaje? A ver, depende. O sea, hay gente que directamente va al 10% de arras, hay gente que te dice vamos a hacer una primera reserva de 3.000 euros y luego vamos al 10% de arras. Vale. Dependiendo mucho de la inmobiliaria o de la persona con la que estés negociando, hay diferentes maneras, ¿no? Pero hay culturalmente asumido que las arras son el 10% del valor del inmueble. Vale, entonces yo pongo esa cantidad. Que es un dineral. Cuesta mucho ganarlo. Sí, pero además lo tienes que tener ahorrado. Correcto. Eso también lo podemos hablar ahora. Y luego ya voy al banco, ¿no? Sí. Y al banco le digo, oye, necesito financiación. Correcto. Ese es el proceso que está bien hecho, ¿no? Ese es el proceso que hace todo el mundo. Vale. Para mí, ese es un error garrafal. Y te digo, ese último paso tendría que ser el primero. Tú primero te vas al banco, ves si tu operación es viable o no es viable y también si te encaja la cuota que vas a pagar. Pero dices antes de tener clara la casa. Por supuesto. O sea, no te digo que le eches un ojo a Idealista más o menos para orientarte en cuanto a precios. Eso me parece perfecto. Pero tú lo dices porque el banco como que me va a orientar a saber a qué tipo de casa o a qué precio voy a poder optar, ¿no? Claro. Mis ingresos. Tú lo pasa, esto no me lo toméis en cuenta porque al final es un poquito cogido en el aire, ¿no? Tony, yo quiero pagar 700 euros al mes porque es lo que me siento cómodo pagando ahora mismo. Vale, pues perfecto, con tus ahorros y vuestros ingresos más o menos os podéis comprar una casa de 230.000, 220.000 euros. Y ya de ahí tú te pones a mirar. O sea, tú me vas a decir a mí a qué puedo aspirar yo. Correcto. Para que luego no me lleve la frustración yo de te digo que recibo todas las semanas llamadas, todas las semanas, de bien de la inmobiliaria de turno o directamente del comprador que dice, oye Tony, es que mi banco me había dicho que, o es que yo no había preguntado previamente y ahora me han dicho que la tengo denegada por esto, o me están diciendo que en vez de darme 150.000 euros me dan solo 120.000, entonces yo hago cortos con 30.000 euros y no sé dónde sacar este dinero. Eso me pasa todas las semanas. De hecho, si yo fuera capaz de llegar a todas esas personas y decirles, yo estoy aquí, ya sería millonario. Te lo puedo asegurar. Sí, ¿por qué? Pues porque tú sabes cuántas operaciones se pueden llegar a caer en un solo mes en España. Te estaría hablando de miles de operaciones todos los meses aquí, porque tú piensas, yo soy pequeñito. ¿Y se caen por qué culpa? Pues porque previamente no se ha hecho un asesoramiento hipotecario en condiciones en cuanto a si tu operación es viable o no, cómo es viable y también cuánta cuota vas a tener que pagar todos los meses. Te pongo un ejemplo rápido. Esta semana me llega una chica de una inmobiliaria en Alicante y me dice, Tony, necesito tu ayuda. El banco del cliente le decía que le daba la hipoteca, ahora no se la dan, hay firmada arras de 30.000 euros. Coño, eso no son unas arras, eso es no, la entrada del piso. La casa son 300.000 euros, en este caso. El tío, al final, le conceden solo 60.000 euros y el tío necesita 150.000. Pues ponte a correr, deprisa y corriendo, y a sacarla. Una chica muy jovencita, pues como todos somos al principio, ignorantes, se deja guiar por lo fácil, me gusta esta casa, maravilloso. La chica gana 1.500 euros al mes. Se quiere meter en una hipoteca de 150.000 euros. No es viable. No es viable, nunca lo ha sido. Ya ha dejado 12.000 euros de arras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos hablando con el padre para que se meta en la operación. Respecto a si las pierde o no, siempre hay inmobiliaria que no voy a decir si me parece bien o mal, pero poner una cláusula de decir, oye, mira, si por lo que sea no te sale la hipoteca, este dinero se te devuelve.
Pues eso es una cláusula que te protege y me parece bastante bien. De hecho, la gente no lo sabe, pero el Código Civil catalán dice que si, no me acuerdo el artículo, 646 o 464, algo así, esos números. Dice que si tú tienes 2 denegaciones de 2 bancos respecto a tu hipoteca, el vendedor está obligado a devolverte el dinero y no lo pierdes. Entonces, guay. Vale. O luego directamente... Pero esto has dicho catalán. En Cataluña solo. Vale. O directamente te vas al vendedor o a la inmobiliaria, le lloras un poquito, le pides perdón, lo siento mucho, y ahí, claro, ahí deciden ellos si devolverte el dinero o no devolvértelo. Y hay mucha gente que directamente no tiene ni sentimientos ni remordimiento, Sí, te sí. dice, no, tú a mí me has señalizado a mi vivienda, hay unas arras y por ende yo me las quedo. Y te digo que hay mucha gente que pierde dinero. Tony, siempre se habla del porcentaje. Yo en tu mundo he escuchado desde gente que te dice que te pone un 100, o sea, hipotecas al 100%. Correcto, así es. Hipotecas al 95%. También he escuchado cosas de avales públicos, Vale. de los ICO. He escuchado ahí muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, ¿puedo conseguir comprarme una casa poniendo 0 euros de mi bolsillo? Es decir, que mi hipoteca, o sea, que el banco me dé el 100%. Vale. Si es que sí, ¿cómo lo puedo hacer? Sin poner absolutamente ningún céntimo de tu bolsillo, es únicamente y exclusivamente con una doble garantía. Eso es, que tú o algún familiar tuyo tiene una vivienda libre de cargas, está también la O vivienda sea, que mi compras, padre tenga ya la casa en propiedad, ¿te refieres? correcto, o una tía, o a lo mejor tú mismo, oye, a lo mejor es tu segunda vivienda, Vale. que también puede ser. Y entonces, ¿qué haces? Que sobre la primera cargas una parte importante de la hipoteca y el restante que tú no lo tienes de ahorro, pues lo cargas, lo hipotecas sobre el otro inmueble. ¿Y a qué te refieres cargarlo sobre el otro inmueble? Pues que lo hipotecas también. O sea, tu Hipotecas propia 2 casa. casas. Correcto. Pero no se supone que al banco nunca le ha interesado tener activos y tener inmuebles y tal. A ver, el tema es, a ellos no les interesa tener activo. Y de hecho ellos no tienen activo hasta que tú impagas. El tema es que ellos no son tontos. Y ellos dicen, yo no te voy a dar más del 80% de tasación de la primera vivienda y más del 60% de tasación de la segunda. ¿Por qué? Porque así me aseguro que si por lo que sea algún día te tengo que ejecutar, me tengo que quedar con tus inmuebles, automáticamente yo sé que tengo un margen de maniobra para venderlo rápido, aunque sea por debajo de precio de mercado, y cubrir mi deuda. Entonces, esa posibilidad a día de hoy existe. Y hacemos muchos ese tipo de posibilidades, sobre todo de padres a hijos. De padres a hijos. O sea, siempre tiene que haber como alguien que te avale. En este caso, el que avala es la propiedad. Vale. Pero la propiedad es de tu padre, por ejemplo, o es tuya, o es de una tía. Esa posibilidad existe. Porque luego está la otra parte, que es la del aval personal, ¿no? Que es la de que tu padre avale la operación. ¿Con su salario? Como si fuera efectivamente la hipoteca suya. Nada más que en vez de estar en primer rango, está en segundo. Eso significa que en teoría tu hija o tu hijo tiene que pagarla religiosamente, pero si por lo que sea no la pagan, automáticamente estás tú obligado a O pagarla. sea, a ver si lo he entendido. Entonces, yo tengo ya unos ahorros, ¿vale? ¿Correcto? Pero como soy autónomo, Sí. o soy asalariado en nómina, pero tengo Correcto. menos de los años necesarios que me Sí. pide el banco, pero consigo que un familiar me avale personalmente o incluso que Pero eso, o sea, la del 100% más gastos tiene que ser siempre con aval de otro inmueble. de otro inmueble. Correcto. El aval personal te ayuda a lo mejor a ir un poquito más por encima Pero del una ratio. pregunta. ¿No sería un poco loco que tu familia pusiera como aval su propiedad? Pasa todos los días. O sea, jugándose la casa de A familiar, ver, por ejemplo. eso es jugándose la casa siempre y cuando confía en tu hijo o tu hija que no vaya a dejar de pagar la hipoteca. Y no nos engañemos, yo sé de muchos casos donde los padres al final han terminado de cierta manera ayudando a los hijos para seguir pagando la hipoteca. Entonces, te la juegas siempre y cuando no confíes en tu hijo porque tu hijo ya sabe que no la va a pagar. Entonces ahí sí ya te digo yo directamente que no te O metas. sea, que es algo habitual que las familias pongan como aval la casa y tal. Es tanto habitual que pongan la casa como que también, o sea, porque al final los padres afortunadamente tienen una posibilidades económicas que no son las nuestras, que son mucho peores, y algunas veces dicen, oye, no, espérate, yo en vez de poner esta casa, yo pongo 30.000 euros o 50.000 o 60.000 euros o lo que realmente la operación necesite. Claro. Y duda, si yo voy con mi pareja, Sí. ¿podemos pedir la hipoteca los dos o no?
A ver, muy buena pregunta porque se da la situación en la que, te pongo un ejemplo de hace poquito. Vino una parejita, a ella le ponía el dinero a la familia íntegramente su 50% y él sí que no tenía esa posibilidad y necesitaba la hipoteca. Entonces ahí lo que hicimos es una hipoteca a él como el pagador, pero claro, tú piensas que se va a hipotecar ese inmueble, donde también la chica tiene el otro 50% de la propiedad. Entonces ahí lo que aparece es la figura que se llama el hipotecante no deudor, que es decir, oye, tú sabes que estoy hipotecando tu inmueble, tú sabes que si esta hipoteca no se está pagando, voy a ir a ejecutarla, voy a ir a embargarla, pero oye, tú a mí no me debes ni un duro, yo a ti no te voy a reclamar jamás, pero obviamente tienes que firmármelo. Y esto existe mucho también, de hecho ahora se ha puesto de moda vender la nuda propiedad. Esto es pues la típica persona mayor que tiene una pensión que no es suficientemente alta y al final dice, oye, pues como no tengo ingresos suficientes, pues tengo que vender mi casa, pero no me quiero ir de ella. Y alguien acepta a comprarte la nuda propiedad, ¿vale? Pero tú te quedas con el usufructo, ¿no? El uso y disfrute, o sea, vivir en la casa. Sí, eso para quien no tiene descendencia está bien. Correcto. Entonces, ahí la fórmula es parecida, se hipoteca la casa, la deuda la debe la persona que compra la nuda propiedad, pero el usufructuario, la persona que vive en la casa, tiene que asumir, oye, que se está hipotecando y en el caso en el que no se pague la hipoteca, se pueda embargar y me la puedan ejecutar, básicamente. Pero espera, que no me ha quedado del todo claro lo de la pareja. Entonces, imagínate que yo voy, ¿vale? Yo como autónomo, Sí. mi mujer como asalariada, ¿vale? El banco a la hora de concedernos la hipoteca va a tener en cuenta la suma de los dos, es decir, sus ingresos netos y los míos. Por supuesto, sí, siempre es el conjunto de la unidad familiar. Vale. Y de hecho también incluso se han dado casos en los que sean tres amigos que compran una vivienda para comprarla y luego alquilarla y rentabilizarla y que se computen, se sumen los ingresos de los tres. Vale. Esas operaciones también se hacen muy a menudo. Vale. ¿Cuáles son los escenarios más comunes que te encuentras tú a la hora de pedir una hipoteca y los errores más frecuentes para quien nos esté viendo que no los cometa? Pues principalmente un poquito lo que íbamos enfocado, ¿no? En no saber en qué se mete ni cómo se mete. Porque al final también hay que pagar unos IBIs, hay que pagar unos comedores propietarios, tú ya tienes unos gastos posiblemente de tu casa. Y ahí lo que necesitas previamente es hacer unos números, ya sea conmigo, con tu banco o con un homólogo mío. Pero yo para mí en todo momento, yo sé que es doloroso, porque al final las matemáticas nos las enseñan de tal manera que a nadie le gusta. Pero tú tienes que tener claros tus números porque con esos números vas a tener que convivir los próximos 20, 25, 30, 35, 40 años. Entonces, o haces ya los deberes o luego vienen las madres mías. Y las madres mías es cuando de repente se te rompe el coche y no lo puedes arreglar, o tu hijo necesita ortodoncia y tienes que elegir si entre pagar la mensualidad o la ortodoncia, ¿no? ¿Eso te ha pasado? ¿Has visto eso? Eso ha pasado, claro, y de hecho hay unos seguros de protección de pagos que muchos bancos, cuando las operaciones son muy delicadas, utilizan, que es durante 5 años, si esa persona por lo que sea se queda en paro, tiene un accidente o tienes problemas para pagar la hipoteca, se cubre un año entero de la hipoteca. Y eso se llama seguro de protección de pagos. Lo que pasa es que suelen ser bastante caros. Suelen ser entre el 1,5 y el 2,5% del valor de la hipoteca. Vale. Entonces, claro, una hipoteca de 100.000 euros, pues entre 1.500 y 2.500 euros de seguro, ¿eh? Claro. ¿Y te has encontrado casos en los que el banco dijera que no a gente por ya acarrear mucha deuda, mucho crédito Y por simplemente jugar a la ruleta? ¿Cómo? ¿Por jugar a la ruleta? Correcto. ¿Pero esto el banco cómo lo puede saber? Porque los bancos a día de hoy, como tienen unas leyes españolas tan estrictas en cuanto a blanqueo de capitales, una de las cosas que hacen es pedirte 6 meses de movimiento bancario. Entonces ahí van a detectar y van a ver que tú todos los meses te juegas 200 o 300 euros en la ruleta. Pues eso es motivo de denegación. Claro. O ven que todos los meses te quedas en descubierto. Eso es motivo de denegación. O tienes, y esto es gordo, una tarjeta de un establecimiento de muebles impagada. Esto es motivo de denegación. Y tú me vas a decir, Tony, pero si es que a mí me han engañado, estoy en juicios, me van a dar la razón, bla, 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 bla. Perfecto. Si tú tienes un impago, automáticamente tu operación está denegada. Hay una excepción. Antiguamente no, y ahora cada vez más. Los impagos por telecomunicaciones. O sea, la factura del móvil.
Correcto. Del móvil, del wifi. Como ya se sabe que tienes muchos problemas muchas veces para hacer la portabilidad y te quedas enganchado y luego no lo quieres pagar, y hay peleas, Sí. también son deudas relativamente pequeñas, ¿no? Sí, 100, sí, 200 sí. euros. Esas deudas sí que pasan por alto. Y entonces ahí sí que te conceden la hipoteca. Sí. Pero como tú debas una tarjeta de crédito o tengas unos movimientos bancarios muy raros, te la pueden denegar. Y te la pueden denegar también porque haya transferencias injustificadas, aunque tengas 200.000 euros en la cuenta. ¿Por qué? Porque la ley de blanqueo de capitales es una de las más restrictivas de toda Europa y prácticamente lo que dice la ley es, si yo detecto que un cliente, o sea, que una persona tiene o hace blanqueo de capitales, yo voy a ir a su banco y le voy a pedir una responsabilidad brutal y unas multas brutales a ese banco. Entonces el banco lo que dice es que yo no quiero cargarme el muerto de nadie, de ninguno de mis clientes. Entonces, cada vez que haya un movimiento relativamente sospechoso, y es la típica gilipollez de un amigo que te manda un bizum diciendo para bombas, automáticamente el banco está obligado a preguntarte. ¿Por qué? Por si algún día pasa algo, que el banco diga, esta persona me justificó de esta manera que realmente era un amigo haciendo la broma. Claro. Oye, Tony, quiero ahora preguntarte sobre el tema de deuda buena, deuda mala, que esto es algo que se habla. Esto es muy se habla polémico, mucho. sobre todo como lo pienso yo. Sí, pero ahora hablamos de eso, pero antes quería preguntarte, tú a la hora de trabajar con un cliente, o sea, yo cojo ahora y te digo, venga, va, Tony, que ya tengo la casita mirada, ¿qué tal? Que me quiero ir aquí. Qué guay. ¿Tú qué preguntas me harías? ¿O qué cosas Pues, necesitas saber de mí? Si te soy sincero, yo te voy a preguntar cosas. Pero he llegado a un punto en el que directamente te pido la documentación. ¿Por qué? Porque al final la documentación... Porque te mentiría si me preguntas. ¿O por qué? No porque tú me mientas, sino porque la gente muchas veces habla de memoria. No, creo que pago 320 y no, creo que más o menos neto me quedan unos 1.700. Tú ves luego los números y ganas 1.500 y la cuota son 395. Entonces, obviamente yo te voy a escuchar, voy a estar una hora contigo, yo o mi equipo, tengo 5 personas, mi equipo ayudando a todo este tipo de juntas, porque si no, mi volumen no daría. O sea, con más de 100 hipotecas todos los años, si no tienes un equipo detrás es imposible sacarlas, es imposible. Entonces, te pediría directamente la documentación, DNI, vida laboral, contrato. ¿Por qué? Porque también hay cosas que tú no vas a saber que yo sí, y yo en tu documentación puedo ver realmente lo que está pasando, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy básico. Yo soy indefinido. Qué guay, de puta madre. Pido yo tu vida laboral y el código es el 462. Me lo invento, o el 532. Porque en la vida laboral, cada tipo de contrato aparece con un código. Vale. Y te digo, macho, tú no eres indefinido, tú eres temporal. No, porque a mí me han dicho que... Digo, no. A ti no te han dicho que. Aquí, tu empresa te ha dado de alta como temporal. Y esto puede ser o bien por un malentendido o incluso muchas veces por un error de la propia empresa. Pero es que me da igual. La propia empresa tiene que arreglar esto. Porque si no, de cara al banco, tú eres temporal. Entonces, como temporal, te van a pedir mayor ahorro, te van a pedir un aval que sí que sea indefinido o funcionario. Entonces, claro, tu situación cambia mucho y se empeora mucho. Claro. Oye, y en el caso de que, vale, yo ya te he respondido las preguntas, tal, dices, Fernando, la casa de 300, 400, 500 que están mirando, ni loco. También trabajáis un poco con la gente de decir, vale, si tú lo que quieres es aspirar a eso, primero tienes que llegar a este objetivo, a este objetivo, a este objetivo. Yo tengo clientes de hace años. Oye, Tony, ¿tú te acuerdas? Desgraciadamente no me puedo acordar de todo el mundo, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas que me asesoraste hace un año, hace 2 años y me dijiste que mi ahorro tenía que ser tanto y mis ingresos tanto, tal y cual? Ahora ya lo cumplo. Ahora vamos para adelante. Entonces, eso es lo que yo quiero que haga todo el mundo. No solo ese cliente puntual que al final no pudo comprar o que se animó o que las casuísticas son muy variopintas, compras con tu pareja y te has peleado, me da igual. Pero yo lo que haría es que absolutamente todo el mundo, incluso gente de 20 años, el otro día en la radio, tenía unas chicas que estaban haciendo las prácticas y les dije, asesoraros hipotecariamente ya. Es decir, ¿dónde queréis vivir el día de mañana? Esa niña, ¿Cuántos ¿cuántos vale? años tenía, macho? Qué presión. Tendrán 20 por ahí más o menos. Y tú ya vas metiendo con 20 años la presión a la gente de mírate Pero- las finanzas. Pero es que en esta vida yo soy de... Hay que tener prioridades. Y para mí una prioridad que tú tienes que tener clara es dónde quieres vivir. Y al final, es que yo lo veo desde la parte mala, ¿no? Yo veo mucha gente que pues de repente la echan de su alquiler y deprisa y corriendo tienen que buscar una casa y veo su nómina, veo su ahorro, veo todo, digo, si es que esto no es viable a corto plazo.
pues tengo que buscar otro alquiler. Ya, pero es que los alquileres a día de hoy son de 1.500 euros al mes. Pues haber jugado con otras reglas del juego. El alquiler está imposible, ¿eh? Pero hasta a día de hoy es lo que hay. Por eso te digo, yo sé que mi pensamiento es muy extremo, pero viene realista de una también, ¿no? experiencia diaria. A mí se me parte el corazón cuando me entra una familia por la puerta y me dice, yo tengo este problema, que me echan de mi casa porque la venden o porque ha venido el propietario o un familiar, y necesito buscar algo de alquiler. Y no hay nada de alquiler. Es que directamente tú dices, Tony, no, es que no hay. Y si hay, son 1.500 euros. Dices, que yo no me puedo permitir eso, es que yo estaba pagando 700 euros. Y yo te tengo que decir, es que la casa que tú buscas por 700 euros al mes la puedes pagar. Pero es que tus ahorros, por ejemplo, o tu antigüedad no hace que podamos llegar a ese punto. Y se te rompe el corazón. Tú conoces gente que hace. Claro. No puedes hacer nada. Llorarlo en silencio. ¿Tú crees que vamos en ese sentido a una crisis muy gorda? Crisis, sí. Crisis como la plantean, no. Y es crisis de 2008, el fin del mundo, los pisos bajan y... Mentira. Vamos a ir a una crisis en la que somos cada vez más europeos en el mal sentido. Y esto es que en Europa son más de alquilar y en España somos más propietarios. Éramos. Mentira. Básicamente en Europa tú no te has permitido nunca una casa porque la casa más barata te costaba 300 o 400 mil euros. Que es el camino al que estamos llegando a día de hoy. De hecho, me atrevo a decirte, este año en Valencia ha crecido un 19% el precio. Yo te digo que en Valencia, dentro de 2 años, no existe una casa más barata que 300.000 euros. Porque básicamente hace 4 años no existía una casa más barata que 150 o 200.000 y ya esas casas ya no existen. Y vamos así cada 2-3 años, casi que suben 100.000 euros el precio de las casas. Es una locura. O sea que tú dices 300.000, hagamos otra vez las cuentas. Si tú dices que no va a haber casas por menos de 300.000 y necesito, ¿cuánto has dicho? ¿Un 10, un 20 de Claro, entrada? mira, como mínimo, minimísimo, tienes que aportar 30.000 euros a la operación. Como mínimo. En casas de 300.000. Salvo que tengas la posibilidad, como te decía, Pero de eso una sin doble gastos, garantía. claro. Pero eso sin gastos, que no estás contando el ITP y notaría y tal. A ver, yo te digo, con 30.000 euros, una casa de 300.000 euros, ganando mínimo 3.500 netos mensuales, es viable a día de hoy. ¿Por qué? Porque Claro, pero ¿quién gana el 3.500 100% netos se mensuales? puede conseguir. El 100% con una parte muy pequeña de los gastos se puede conseguir. El 100% de más gastos con doble garantía se puede conseguir. Eso es viable a día de hoy. Eso se puede hacer. Joder, pues sí se puede hacer. Bueno, vamos a dejar tu link, Tony, en la descripción para que también la gente te pueda contactar y tal. Y vean que esto que dices aquí, pues lo hacéis, es factible y De tal. hecho, 500 personas al mes más o menos hablamos y asesoramos. Te puedo decir que, por ejemplo, casi 200 no pueden comprar simplemente por el ahorro. Por la entrada, por la Por la pasta entrada. ahorrada. Correcto. Al que ahora quién ahorra. De hecho, ¿qué le recomiendo yo a los jóvenes, no? Y es también muy drástico, que es que no salgan de sus casas bajo ningún concepto hasta que hayan ahorrado suficiente dinero para comprarse una casa. ¿Por qué? Porque si tú te quieres independizar, pero tienes que ir de alquiler, desde que te vayas de alquiler, casi al 100% que no vas a poder ahorrar ni un duro. Entonces la has cagado, porque vas a vivir de alquiler toda tu puñetera vida. Entonces, vive en casa de tus padres hasta que directamente puedas comprar porque has ahorrado tanto dinero en esos años. Es que ahorrar 30.000 que acabas de decir, ostras. Pero, no, Una o sea, pasta, ¿eh? afortunadamente todavía en Valencia hay casas por 200.000. Y si no, pues te tocará irte a vivir a media hora de Valencia. Esa es la vida. Sí, esto lo hemos hablado aquí. De hecho, tuvimos un debate que lo dejamos por aquí arriba para el que no lo haya visto todavía entre Invernomics y Borja San Juan, que estuvo ahí. No sé si lo has visto, que ahí saltaron chispas, ¿eh? Normal. No, pero es que es muy normal. Es que es un tema ahora mismo que de boquilla dicen que lo quieren solucionar, en las prácticas no lo quieren solucionar. Tony, deuda buena, deuda mala. ¿Qué es esto? Explícaselo a la gente o qué es para ti deuda buena y deuda mala. Porque yo he escuchado muchas veces que endeudarse no tiene por qué ser necesariamente malo. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. De hecho, todas las grandes fortunas se endeudan hasta rabiar, pero con un solo objetivo. Si tú te endeudas, es deuda buena si los ingresos que consigues son superiores a los gastos que genera. Es decir, tú te compras una casa para vivir, no vas a conseguir ingresos de ahí. Entonces posiblemente sea malo. Te puedo admitir una excepción, ¿no? Que como el alquiler es más alto, pues sí que ahorras dinero. Venga, te lo compro. Pero por ejemplo, un coche. A todos nos gusta un cochazo de 50.000 euros,
pintura en mate, con todos los extras, a todo el mundo, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a decir, Tony? Financiado. Perfecto. Pues te acabas de matar el ratio, no te puedes comprar ya casa y es un desastre. Pero, me puedes decir, no, Tony, pero es que yo lo he hecho porque yo soy un taxi, soy un Uber, soy un Cabify y todos los meses voy a ingresar muchísimo más y voy a poder permitirme pagarme esa cuota sin ningún problema, incluso generar beneficio y ahorros. Pues esa es deuda buena, realmente. Pero toda aquella deuda que no supere los ingresos que va a generar es un error garrafal. Irte de vacaciones con préstamo, eso es una locura. Financiarte los muebles porque son muy chulos, eso es una locura realmente. Hay que priorizar en esta vida. Y para priorizar es primero la casa y luego lo demás. Que tú me dices, yo tengo más o menos la vida medio controlada y quiero meterme en esos préstamos. Pues ya, equivócate. Tú eres de los que piensa que, que primero la casa antes de cualquier otro. Yo tengo muchos clientes servicio. Que me vienen de haberse comprado un coche y por haberse comprado un coche no se pueden comprar la casa. Porque se han gastado ahorros y ya tienen parte de deuda y claro, el ratio de endeudamiento que hablábamos antes ya no lo cumplen. Claro, pero eso también es gente que en su escala de prioridades ha calculado mal, Te has equivocado. De hecho, muchas veces me viene la gente con los deberes muy mal hechos. Tony, mi banco me ha denegado la hipoteca. Dame tu documentación. Y de repente yo me doy cuenta que te han denegado la hipoteca porque tiene varios préstamos. Pero afortunadamente esta chica tenía ahorros. Entonces le digo, mira, vamos a hacer esto. Vas a cancelar parte de los préstamos hasta aquí y vamos a volver a presentar la operación. De hecho, fue curioso porque esta persona no se quería cambiar de banco. La terminamos aprobando por su propio banco donde previamente estaba denegada y encima con un 0,20 de tipo de interés más bajo que el que le habían dado allá en un principio. ¿Eso cómo lo conseguís? Lo de un interés... Esto sí que no tengo ni idea. Lo de hipoteca fija, hipoteca mixta, hipoteca variable. O sea, ¿cómo fluctúan esos? Además del Euribor, que eso entiende que lo marca un poco el mercado. Vale. El Euribor lo marca el mercado. ¿Qué es el mercado? ¿A qué precio entre los bancos se venden el dinero? Eso es el mercado, básicamente. Sí. Eso es el Euribor. Vale. Si haces tipo variable, en este caso es una parte fija. Por ejemplo, ahora mismo estamos sacando las hipotecas al 0,50 más Euribor. Y el Euribor es el que fluctúa. Entonces sí que es verdad que si tú eres muy analista, muy de cálculos, muy de Excel, ves que la tendencia del Euribor baja, pues posiblemente me digas, Tony, quiero hacerme una variable. Y sé que voy a pagar de más, entre comillas, durante 2, 3, 5 años. Pero luego posiblemente vaya a pagar menos. Estoy de acuerdo. De hecho, un director de la contabilidad de una gran empresa de colchones fue la decisión que tomó. De hecho, como eran un perfilazo, le financiamos en Pozo del Arcón, hola, ¿qué tal? Una casa, no me acuerdo ahora mismo el precio, pero eso fue al 0,10 más Euribor. No existe a día de hoy, porque conforme el Euribor baja, la parte variable, esa fija, claro, sube. Luego, mixto. Pues mixto es, a día de hoy me parece interesante porque es una parte fija, luego cambia a variable, y como el Euribor está bajando, pues podría ser interesante, ¿no? Y luego a día de hoy, ¿no? Por cultura ya nos han dicho, después de que han subido las hipotecas en su momento, ahora están bajando. Fijo, ahora mismo tiene todo el mundo fijo en la cabeza. Y me parece bien, porque al final tú sabes que vas a pagar todos los meses, te sientes cómodo con ello y ya puedes hacer tus cálculos a 20, 30 años. Pero ¿y tú, la parte esta variable, cómo la negocias con el banco? O sea, has dicho, yo conseguí un 0,20, conseguí un 0,50. ¿Esto lo negocias tú en primera persona con el banco o cómo? Claro. O sea, ¿Y qué argumentos le das para que te den mejor? En este sentido es un poco subasta realmente. Hay 27 entidades que dan hipotecas y la idea es que en todo momento tú tengas todas las opciones y elijas, ¿no? Y entre los propios bancos se peleen por la operación. Y que también nosotros no somos tontos. Si hace 10 días hemos sacado una operación al 0,10, yo sé que ese banco está dando el 0,10. Entonces le digo, dame ese 0,10. Que no siempre lo consigues porque al final los bancos funcionan por objetivos. Si han cubierto objetivos, olvídate, esa hipoteca ya no existe, ¿no? Pero por conocimiento, también por convenios, ¿no? O sea, que a medida que va avanzando el año, tienen más objetivos cumplidos, por lo tanto más complicado. O no. De hecho, mira, ¿cuál es la mejor parte del año para sacar una hipoteca? Siempre ha sido y siempre será a final de año. ¿Por qué? Diciembre. Porque todos los bancos que no han cubierto objetivos, de repente empiezan a dar cosas que hace meses no daban. Tipos de interés muy agresivos, perfiles de riesgo por antigüedad o por falta de ingresos que no lo aprobaban hace meses, ahora sí. Se vuelve una locura. De hecho, a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Teníamos una operación este año para firmar, en diciembre. Había una herencia por en medio y el abogado
tardó en hacer la herencia, desgraciadamente, más de lo que debía. Nos fuimos a febrero a firmarla. Pues esa operación que estaba aprobada, al final estaba denegada por ese banco y con esas condiciones. Al final sí que es verdad que hubo que aportar un poquito más de dinero y la terminamos haciendo con otro banco, pero para que veas, una operación aprobada en diciembre, porque no había llegado ese banco a los objetivos, en febrero estaba denegada porque era en principio de año y los objetivos ya no importaban. Oye, volviendo a lo de deuda buena, deuda mala, entonces, ¿tú entiendes la vivienda como un activo? Por supuesto. O sea, esto que dicen ahora de no, la vivienda en la que tú vivas no tiene que ser de tu propiedad, tiene que ser alquiler. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, al 100%. Pero vale, o sea, y aquí abrimos un poco el debate. Entonces es poner por delante la rentabilidad es que ese es el problema del futuro con tu yo del presente, porque tu yo del presente lo que quiere igual es endeudarse para poder vivir en la casa. Claro, yo no lo planteo así, yo lo planteo como que tu yo presente se perjudica versus tu yo futuro. ¿Por qué? Porque dices tú, en vez de comprar un casote ahora mismo chulo que me guste para vivir ya tranquilo, voy a invertir, voy a comprar para alquilar para tener unos ingresos extra. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que conforme pasen los años las pensiones cada vez van a ser más complicadas y cada vez en proporción vamos a recibir menos dinero. Sí. Entonces, tenemos que salvaguardar nuestros intereses, ¿no? Y se da la casuística de que ahora mismo hay una parejita que se va a comprar su segunda vivienda, ellos siguen viviendo de alquiler y están capitanes generales, porque ahora mismo están alquilando por 1.200, ellos ganan 3.000 euros al mes y realmente de hipoteca nos están pagando 500, 600 euros. O sea que incluso han ahorrado suficiente dinero y muy rápido para poderse comprar su segunda vivienda. Y están planteando, oye, ¿qué hacemos ya? Como si queremos tener hijos ya, pues a lo mejor sí que es... Hay gente financieramente muy inteligente, tío. O sea, hay gente que les va en ello, tío. Yo creo, esto también hay que decírselo a la gente. Hay gente que se le da muy bien esto de las finanzas personales y lo calcula muy bien. Entiendo que esto también se puede entrenar un poco. Yo creo que es entrenamiento y formación. Porque lo de esta pareja, joder. Luego había otra anécdota que me comentabas que era la de un médico. Es que siempre hay manos rotas por todo el mundo, ¿no? Pues un médico que ganaba más de 3.000 euros todos los meses, su mujer celadora que ganaba más de 1.500 todos los meses y tenían ahorrado solo 30.000 euros. Y querían comprar una casa de 300.000. O sea, ganando más de casi 5.000 euros al mes o más, ¿cómo tienes solo ahorrado 30.000 euros? Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Que intentamos hacer la hipoteca. ¿Y qué nos pasó? Que la tasación del inmueble, porque eso también es importante a la hora de sacarse una hipoteca, no salía suficientemente alta para financiar todo aquel dinero que ellos no aportaban, que necesitaban. Entonces, al final, lo que hubo que hacer es redirigir su operación a una casa de 250.000 euros y ahí sí que la pudimos ¿Pero qué has dicho de lo de la tasación? Que... Claro, porque hay dos partes de una hipoteca, ¿no? Está la parte donde sale tu perfil de riesgo de si tú puedes pagar durante 30 años o no esta hipoteca, pero es que luego también hay que hacer un informe de tasación y en ese informe de tasación tiene que salir el valor de tasación de ese inmueble y los condicionantes y observaciones. Entonces es muy importante que el valor de ese informe de tasación salga lo suficientemente alto para que te puedan financiar. ¿Por qué? Porque ahí podemos ir, depende de la operación, al 100% de tasación, al 90% de tasación, o lo más común, que es al 80% de tasación. Entonces, por poner a números muy grosos, una hipoteca de 100.000 euros, una casa de 100.000 euros, te la apruebo, check, perfecto, maravilloso. Pero en ese caso vamos al 80% de tasación. Entonces, yo en ese caso voy a necesitar que tu inmueble se tase por 125.000 euros. ¿Y esto cómo se hace? La normativa ECO del 2003 lo que dice es que tienes que comparar con testigos de la zona. Entonces es coger 6 testigos de la zona, ver a cuánto sale el euro metro cuadrado por los metros cuadrados de la casa que tú te quieres comprar y ver si salen esos 125.000 euros o no. Y luego también cada tasadora tiene sus parámetros. Entonces es muy importante, uno, conocerlos todos y luego también comparar entre todas ellas para ver que en todo momento salga lo que tú necesitas. Vale. Oye, estamos aprendiendo un montón. A mí va a doler la cabeza hoy, ostras, me parece. A mí ya me está empezando a doler la cabeza. Hacemos una cosa. Como ahora estás muy activo en redes sociales y tal, Tony, yo creo que hasta aquí la parte más de educación del episodio, que la gente si tiene dudas que te las pregunte por ahí, tú las respondes o dejamos el formulario y tal. Hablemos ya una parte un poquito más extendida, hablemos de ti. Tony, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es un poco tu pasado y por qué acabas en esto de las hipotecas? Pues si nadie se ha dado cuenta, soy murciano,
que yo creo que todo el mundo lo sospechaba, Sí, de alguna manera o de se otra. nota. Yo estudié, de hecho voy a decir antes de estudiar la carrera, ¿no? Oye, hay mucho talento ahí por la zona de Murcia, Alicante, de vuestro sector, ¿no? He Estoy- visto varias empresas de vuestro sector y tal, están también Sí, por allí y tal. estoy de acuerdo y de hecho muchos amigos que también están en el sector, Mundo de los seguros también, hay mucha... la verdad que sí. Y mucho dinero en Murcia también, ¿eh? Sí. Somos los paletos que todos llevamos en carro. Eso dicen. Pero el que vaya para allá, uno le gusta. Sobre Sí. todo si te presenta un murciano Murcia, a todo el mundo le suele enamorar, sinceramente. Sí. Porque encima tiene la triple B. Es buena, bonita y barata. Salvo que nosotros hablamos como el culo. Es muy buena, es bonita y es barata. De hecho, la calidad de vida, me atrevería a decir, y que ningún valenciano se me enfade, es mayor en Murcia que en Valencia. También te digo, las oportunidades de negocio y de trabajo aquí son mucho mayores Hombre, claro, que en Murcia. claro. Es así. Entonces, de hecho, yo aquí quiero que la gente se sienta identificada conmigo porque yo casi no me saco ni la ESO. ¿En serio? Casi no me saco ni la ESO. Yo estudiaba algo que no me gustaba nada, estaba incómodo, bueno, hasta el punto que mis padres me tuvieron que meter directamente en el psicólogo y forzarme de, bueno, tú como mínimo la ESO te la sacas. Y me convencieron. Sí que es verdad que me saqué la ESO. ¿Pero y por qué? ¿Tuviste una infancia ahí muy revoltosa? O Porque es que no ¿videojuegos? no, que no me gustaba lo que estaba estudiando. Yo odiaba lo que estaba estudiando. Eso la he estudiado al final todo hijo de vecino, ¿no? De hecho, Por luego ahí tenía un pasamos amigo todos. holandés, ¿no? Y te decía cómo se estudiaban las asignaturas y que podías tú elegir la asignatura desde el principio, no todas obviamente, pero había troncales. Pero claro, te sentías más cómodo, ¿no? Estudiabas algo que a ti te llegaba de cerca. Sí. Pues estuve a punto de no sacarme la ESO y mira cómo cambia mi vida. Yo quiero estudiar ADE. ¿Por qué? Porque vengo de toda la vida de mi abuelo empresario, pues yo sabía perfectamente ¿Qué se dedicaba tu abuelo? Pues toda la vida de Dios hemos tenido promotora, hemos tenido compraventa de solares, hemos tenido cítricos, fincas de cítricos. Y también tuvimos ya por el 2007 o así parques fotovoltaicos. Ah, coño. Porque al final el terreno ya lo teníamos de los Sí, cítricos. sí. Quitamos un árbol y pusimos otro tipo de Claro, árbol. claro, Por decirlo claro. de alguna manera. Y bueno, afortunadamente en bachiller sí que se podía elegir ya alguna asignatura y tal. Sí que es verdad que el bachiller era el de sociales, porque era donde iba ADE. No me llegaba a sacar y de hecho me saqué muchas asignaturas gracias a amigos míos como historia o geografía y gracias a chuletas también, ¿por qué no decirlo? Así es la realidad. Sí. Pero llego a la carrera, macho, y llego a ADE y mi vida cambia completamente. Te flipó, ¿no? Fui el primero de la promoción. ¿En serio? O sea, cambió mi vida de tal manera de que casi no sacó la ESO, era un alumno completamente mediocre a ser el primero de la promoción. ¿Eso qué lo cambia? Eso lo cambia el que el sistema educativo no está orientado para que la gente desarrolle lo que le guste y sus puntos fuertes. Claro. Y es así de simple. Es así de simple. Y yo estuve a punto de no llegar a ese punto de mi vida, de saber qué me gustaba y qué se me daba bien. Afortunadamente, pues sí que lo tuve. Te sacaste ADE y luego estudiaste algo más, hiciste algún máster o algo. Correcto. ¿O qué? Yo quería hacer un máster que marcara la diferencia, ¿no? Sí. Ahora me he dado cuenta que mi valor para valorar un máster me equivoqué, ¿no? Pero en su momento quería un máster que fuera la leche, ¿no? De estos caros. Correcto. Y mis padres me pagaron el Instituto de Empresa en Madrid, en María de Molina, y ahí hice el MIM, que es el Master International in Management, ¿no? Esto es para la gente que tiene poca experiencia, antes de hacer un MBA, ¿no? Un MBA, que no te va a servir de nada para que no tienes experiencia, pues te meto en un MIM, que es un poco preparación. De hecho, nosotros éramos carne de cañón de la Big Four, o sea, de Price, de Accenture. Claro. Lo que pasa es que ese mundo luego me di cuenta por gente que ya estaba ahí metida que no me llegaba a encajar porque había mucha competencia desleal, ¿no? De que te intentaban usurpar ideas, el de al lado siempre estaba intentando putearte o trabajar más horas Sí, tío, que tú. Nadie habla bien de ese mundo, tío. Yo no lo sé. De hecho, yo ya me he dado cuenta cuál es el mundo ahí y es, trabaja ahí para hacer un currículum de puta madre, estate 3, 4, 5 años y luego posiblemente el del cliente que tú tienes dentro de la Big Claro, Four te irás con él. te contrata por el doble de tu sueldo que estaba trabajando en la Big Four. Pero, tío, yo alucino cómo esas Big Four siguen reclutando gente con la mala fama que tienen, de verdad, ¿eh? Pero O sea, alucino. no, o sea, tienen mala fama, no, al revés. Yo te lo estoy diciendo, 3, 4 años, pero tienes que asumir los 3, 4 años. O sea, da por perdido que vas a tener 3, 4 años sin vida, que te van a pagar una miseria, porque la gente no gana bien en una Big Four hasta el quinto o sexto año.
Pero es que haces un currículum que donde tú digas 5 años, 4 años una Before, te abren todas las empresas de par a par. Entonces, si tiene muy mala reputación por lo que tienes que sufrir, pero es que te solventa la vida. Es como estamos hablando antes, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Comprarte una casa ya para vivir y que esté chulísima y súper cara? ¿O algo así rentable con alquiler bueno para luego el día de mañana sí que tener también ese ingreso extra, ¿no? Pues hay que priorizar. También te digo, yo no me sentía cómodo sobre todo por la parte de la competitividad desleal, ¿no? Porque yo tengo amigos al final y yo no puedo putear a un amigo. Y claro, ahí sí que lo hacían. Entonces yo no estaba dispuesto a pasar por ese aro y yo empecé a buscar empleo. Y de hecho empecé en las hipotecas en Madrid. Yo llevaba Pozuelo de Alarcón, Podía del Monte, llevaba Aravaca, llevaba Majadahonda, Las Rozas. Y todo el mundo me decía, es que ahí no va a financiar nadie porque claro, todos tienen un dineral y ganan un dineral. Pues macho, yo no sé cómo lo hice, pero yo estaba haciendo 2 o 3 operaciones todos los meses cuando yo me fui de allí. Fíjate. Todos los meses. Y de ahí pues salí luego, bueno, yo de loco quería montar... Toda tu experiencia entonces está en las hipotecas, ¿no? O sea, has tenido... Estuve en banca de inversión, en Renta 4, en Murcia. Antes de hacer el máster claro. en Madrid. Lo que pasa es que ahí también me di cuenta de una situación y es que era muy complicado crecer. Por lo menos en las sucursales pequeñitas, ¿no? Era muy... A lo mejor si me hubiera ido directamente a la principal, a la oficina principal aquí en Madrid... Bueno, aquí en Madrid. En Madrid. Pues a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Pero ahí yo me di cuenta, ¿no? Que había cierto... Pues eso. Cierto relajamiento. Escalar te costaba mucho. Sí. Había gente que llevaba haciendo el mismo trabajo muchísimos años. Y decías tú... Esto no me choca. Y además también que te ponen restricciones a invertir tú en tu nombre. Porque claro, al final, como puedes tener información privilegiada, en teoría tú no puedes invertir, ¿no? Claro. Y es una de las mis máximas también, ¿no? Ya no solo invertir en inmobiliario, sino también invertir en renta variable. Tú inviertes a día de hoy. Sí, claro, por supuesto. O sea, para mí es fundamental que tengamos un patrimonio porque yo tengo 34 años. Pues a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero dentro de 30 años, que más o menos cuando me tocará supuestamente jubilarme, aunque a lo mejor me toca ya por el ritmo que vamos dentro de 40 años, va a haber una diferencia entre ricos y pobres. Y entre ricos y pobres la diferencia va a ser... ¿Dices de nuestra generación? Sí. Va a ser los que han generado un patrimonio previo. Es decir, los que han invertido en renta variable o en inmuebles o las dos cosas, o en su propia empresa, por ejemplo, van a ser los que van a estar económicamente muy solventes y muy cómodos, pero aquellas personas que hayan decidido guiarse por la vida y depender del Estado a través del plan de pensiones que tiene el Estado para nosotros, ¿no? La famosa seguridad social, yo creo que se van a ver sus posibilidades muy mermadas. O sea, a día de hoy tenemos una tasa de reposición del 80%. Es decir, si yo gano 1.000 euros a día de hoy y me jubilo... Me corresponden 800. Correcto. Pues eso es insostenible, ya lo sabemos, ¿no? Ingresos-gastos, siempre hay más gastos que ingresos en los planes de pensiones, ¿no? La seguridad social. Y más tarde, más temprano, van a tener que decir, chicos, desgraciadamente ya no es el 80, es el 79 y luego el 78. Y hasta que nos vayamos a un 50, un 40% como tienen otros muchos países en Europa y en el resto del mundo. Entonces ahí hay que priorizar un poquito. Y yo no estoy diciendo locuras, ¿eh? Yo estoy hablando de a lo mejor 100 euros al mes. Sí. De hecho, es la filosofía de págate a ti primero. Es decir, el primer dinero, cada vez que recibes tu nómina, que tiene que salir de tu cuenta, tiene que ser uno a un plan de pensiones, a un fondo de inversión, o a inmobiliario, o a donde tú quieras. Pero que seas con siempre el objetivo de construir un patrimonio para luego tener unos ingresos extra que complementen esa pensión que tendremos en el futuro. Joder, pues allá hay más de uno que se estará... El 80% de la población no lo hace y no lo va a hacer. Claro, eso te iba a decir, que se estará diciendo, joder, pues llego, menos mal que me ha avisado. Tony, y ahora estás aquí en redes sociales por necesidad, ¿con qué objetivos? Con necesidad de no matar a nadie. Estás mucho en redes ahora. Claro, a ver, a mí yo siempre he sido consumidor de redes sociales, pero claro, yo me dedico a las hipotecas y yo veo mucho contenido de hipotecas en redes sociales. Algo que me parece muy bien. Pero en tu sector no hay mucha gente hablando de esto, ¿no? ¿O hay alguien hablando? No, sí que hay gente hablando. El problema es cuando no hablan bien. Y te voy a poner un ejemplo que no sé si al final fue mi punto de flexión de decir, mira, pierdo mi anonimato y pongo la cara, pero fue con el aval ICO.
el abálico, el famoso abálico del 100% para que la gente menos de 35 años pudiera acceder a una vivienda. Sí. Pues de repente sale pues, los políticos diciendo abálico. Y todo el mundo en redes sociales, abálico, abálico. Y claro, me preguntan a mí, los clientes. Y yo cojo, pregunto a los bancos no saben nada, y pregunto directamente al ICO, porque al ICO se le puede preguntar. Me dice, esto no está ni publicado en el BOE. Y efectivamente, me voy al boletín oficial del Estado y no estaba publicado. Pues no sé si tuvimos un año largo, que los políticos lo decían, las redes sociales automáticamente se hacían eco, y el boletín de oficial no decía Pero nada. eso en general pasa en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema ahora que acaban de, o están en trámite de aprobar lo de la jornada laboral, la reducción a las 37 Correcto. horas y media, pasa un poco lo mismo. O sea, te metes en redes y ya parece que está completamente hecho, firmado y publicado en el BOE. Sin embargo, luego te vas a las asesorías, al asesor de turno y le preguntas, oye, esto, no, es que esto todavía no está en marcha, ¿no? Correcto. Entonces, sí que es verdad que hay como mucho Instagram primero, TikTok primero, lanzo la bomba y luego, si es verdad o es mentira, eso ya que... Ya me he hecho viral, ya tengo 200.000 visualizaciones. ¿Y esto qué pasa? ¿Que soy alguien de tu feliz. competencia lo dijo o qué? Pues yo tengo mucha competencia en redes sociales, de hecho hay competencia que salen en otros podcasts, hay competencia que se acercan a gente que tiene 500.000 seguidores, ¿no? Sí. Y se vuelven, desgraciadamente, por ese mismo motivo, un referente del sector. Y a mí, sinceramente, me hierve la sangre cuando no aportan valor, o no, más que eso no me importa, si no aportas valor me da igual. Pero es que mientas, porque yo no sé si lo estás ¿Pero haciendo qué mentiras has visto tú? por desconocimiento, pues lo del abálico sin ir más lejos. ¿Alguna más? Luego, sí, 100% más gasto. 100% más gasto, sí, pero ¿cómo? Dilo, dale forma. No, mira, tienes que tener mínimo 2 años de antigüedad. Tienes que tener o gastarte como máximo el 35% de tu ratio de ingresos netos. Doble garantía. lo que has La dicho. tasación del inmueble tiene que salir muy alta. Porque si no, lo que estás haciendo a esa gente es meterla en compromisos en arras que luego ni tú misma, en este caso, porque tengo ahora mismo en mente 2 mujeres, no van a llegar a darle la hipoteca. Porque es inviable. Es inviable. ¿Que hay manera? Sí. ¿Que se puede hacer? Sí. Pero no coges, sueltes la bomba para tener 12.000 visualizaciones, porque luego la gente, desgraciadamente, por ignorancia, en vez de coger y preguntarte, oye, ¿cómo lo hacemos? Directamente ya lo da por hecho, mira la lista, señaliza el piso y pierde ese dinero. Por favor, no lo hagáis. De verdad. O sea, sed profesionales. Que yo sé que cuesta. Porque al final ese TikTok no tiene 25.000 visualizaciones, no tiene 200.000. Pero coño, seamos profesionales, ¿no? Seramos veraces. Sí. Y es un poco mi frustración de decir, pues mira, yo sí que voy a intentar hacerlo bien. Sí. Yo a lo mejor tengo menos visualizaciones, pero yo quiero decir cosas que sean verdad, ya sea porque yo me las he estudiado, perdón, o por experiencia mía. Es que en vuestro sector, además, hacéis también parte de divulgación social, tío. Al final esto nos interesa a la gente de la calle e impacta directamente sobre nuestro bolsillo, ¿sabes? No es que estés diciendo, no, oye, cómprate este perfume en lugar de este otro, ¿sabes? Que no es algo banal, que es algo importante, es importante. Como que tener a alguien que sea riguroso y De tal hecho, a con mí estos temas. hay gente que me ha llorado. Pero porque de verdad, o sea, tú piensas, años de ahorro tuyo, todas tus ilusiones, todo ese desconocimiento, está puesta en una misma jugada. Si haces eso, por favor, estate hiper mega asesorado, hiper mega controlado. Y me reitero, me da igual que sea por el propio banco, que sean por homólogos míos, por quien quiera, me da igual, pero hazlo. Y que no te sirve de nada que te digan, es que la han visto bien. ¿Qué significa verla bien? ¿Te han pedido documentación? No. Entonces, me da igual que la hayan visto bien. Me han dado documentación. No es que Tony, muchos bancos me dicen que si no tengo todavía la casa elegida, no me pueden decir nada. Mentira. Mentira. Perfectamente pueden ver el perfil que tú tienes. Lo que pasa es que a día de hoy esto se ha vuelto en la carrera del mayor mentiroso. Que es, yo te digo a todo que sí, yo no sé en qué te estás metiendo y ya luego cuando vengas, ya veré cómo lo soluciono. Y perfecto, cuando sale la hipoteca, perfecto. Yeah. Pero cuando la cuota no te encaja, cuando de repente te piden 10.000 o 20.000 euros más de ahorro que tú no tienes, has dejado unas arras, ¿estás metiendo en un problemón a la gente? No hagas eso, sé profesional. Y de hecho, mira, a los bancos los voy a defender. Bueno, no a los bancos, a los profesionales que trabajan dentro de los bancos. A día de hoy a una persona que trabaja en un banco le dicen, necesito que me vendas seguros, que me vendas alarmas, que me vendas rentings, que me vendas móviles, que me vendas coches, depósitos, fondos de inversión, planes de pensiones, hipotecas. Claro, llega un punto en el que esa gente no puede ser especialista en absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que el conocimiento de eso lo tiene su ordenador,
que es meter los datos y ver lo que sale. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese trabajo no se hace. Es decir, voy a ver si la operación es viable o no. Y eso no se sabe hasta que está tu documentación. Y voy a hacer una pregunta que la gente la tiene que replicar en sus bancos. Cuando a ti te digan, la veo bien, o está aprobada, o esto no te preocupes, tú le dices, ¿está en atribución a tu oficina? O se eleva a riesgos. Repite, ¿está? Se aprueba la operación en atribución a tu oficina o se eleva a riesgos. ¿Por qué? Porque si está en atribución a tu oficina, guay, perfecto. La persona que la tienes delante es la autorizada para firmar esa hipoteca. Va a decir, ¡pam!, te la doy. Guay, perfecto. Tranquilos todos. Cuando te diga, no, es que va elevada a riesgos, tiembla. ¿Por qué? Porque esa persona, me da igual lo que diga, no tiene potestad ninguna a aprobarte esa operación. Esa operación va a ir a una sede hipotecaria donde hay una persona donde tú no tienes prácticamente acceso, no la puedes llamar por teléfono, como mucho le puedes mandar un mensaje o un correo, ya está. Y solo va a haber documentación. Le va a importar un huevo tu situación familiar, tu situación de vida, si eres buena persona, mala persona, o si llevas 25 años con el banco. Le va a dar igual. Van a mirar documentación. Entonces, si va elevada a riesgos, yo cojo a la persona que me está diciendo que todo es viable y le digo, muy fácil. Pues eleva a riesgos y que me la aprueben ya. No me cuentes si tú la ves bien o la ves mal, porque a mí, que tú la veas bien o la veas mal, como no tienes potestad ninguna, me da absolutamente igual. Y eso la gente pues no lo sabe y no lo hace. Entendido. Oye, Tony, ha sido una charla brutal, casi... Coño, 1 hora y cuarto, dije. Sí, llevamos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no sé ya ni cuánto llevamos. Me gusta acabar las entrevistas preguntando 2 temas. Uno, ¿qué te inspira en general? Así que... Y la segunda es, ¿a quién nos recomendarías entrevistar en el podcast? Uf, así qué que bueno, qué bueno. empieza qué por bueno. las 2 que quieras, venga. Empiezo por la primera. A mí me gusta ayudar a la gente. Y de hecho voy a hacer promoción. Dale. Voy a hacer promoción. El día 28 de junio, en Torrenconil, vamos a hacer un evento que se llama Rota Pop, donde van a venir bandas de pop y rock amateurs de toda la zona, de Vétera, Paterna. Torrenconil lo conocerá toda la gente que sea aquí de la zona de Valencia. Correcto. Es como un área de residencial, así como high. Y ahí lo que queremos hacer nosotros es recaudar todo ese dinero para dárselo a Corazones Solidarios. Corazones Solidarios es la parte de Aspanion que está recaudando dinero para construir un edificio en Paterna, donde el ayuntamiento ya ha cedido el terreno, para acoger a todos aquellos niños que tienen que venir a la fe a tratarse por enfermedades como el cáncer. Y claro, esas familias no tienen posibilidades económicas de pagarse un alojamiento, ¿no? Entonces esta ONG lo que hace es darle ese cobijo, ¿no? Y lo que estamos recaudando ese dinero es para esta gente, ¿no? Para que puedan tener esa posibilidad, porque encima tenemos el orgullo de tener la fe, que es uno de los mejores hospitales, no solo de España, sino de Europa. Sí. Entonces, por favor, venid al evento. Qué bueno, Soy tío. egoísta, venid al evento y dejaros el dinero. Qué bueno, tío, qué bueno. Pues estaremos ahí acompañándote de los que estemos aquí de Valencia. Y la última, ¿a quién nos recomendarías? A alguien, pero puedes tirarla muy loco, ¿eh? O sea, aquí nos puedes decir, trae al presidente del gobierno de Estados Unidos, igual lo intentamos. Pues lo tenía en mente, pero olvídate. De hecho, ¿tú llegaste a traer aquí Jordi? Sí, vino aquí Sí, Jordi. ya decía yo, Ha digo, estado. Juraría que sí que lo has traído, ¿no? Aquí Jordi ha Entonces ahí creo que a lo mejor tendríamos que traer... lo que pasa es que no sé cómo va a ser para una entrevista. Es que me sale la vena melancólica y no sé si encajaría con este tipo de contenido. Bueno. Pero el otro día estuve sentado con la presidenta de los polígonos industriales de la Horta Sur. Vale. Y esa chica es puro fuego y me estaba contando que es muy triste que hay 477 empresas, de las cuales el 35% ya, o sea, unas 166, están en camino de cerrar o han cerrado. Por la Dana. Por la Dana. ¿Por qué? Porque los alcaldes de esas poblaciones y el consorcio no les ayudan, les dan la espalda. Entonces estamos luchando también por hacer eso visible y no sé si a lo mejor sería interesante 100%. ver un poquito cómo es la historia ahora de la Dana y de las empresas, porque hemos pasado de ser Trending Topic, porque todo el mundo nos veía en la radio y en la televisión todos los 24/7, a ya eso ya no existe, ¿no? La Dana ya pasó, no pasa nada. No, ahora es cuando realmente ¿Cómo pasa. se llama esta señora?
No me acuerdo, es que estuve el Señorita. otro día con ella, la Estuviste conocí con ella. personalmente. Pues nos Estuvimos la también presentarás. 1 hora larga, 2 horas hablando. Pues Pura energía de mujer. Nos la presentarás. Sí, te la presento sin ningún Pues problema. sí, todo lo que sea dar visibilidad a las empresas, al final, pyme, ¿no? Porque claro, a pequeños comerciantes, pymes, autónomos... Mira, de hecho esa es buena porque había empresas grandes que tristemente se tenían que ir de esa zona. Porque decían, yo a día de hoy esto me ha hecho un agujero grandísimo y yo tengo que priorizar que mi empresa siga a flote. Porque yo soy grande y 1 aguanto, 2 no. Claro. Y como veo que no se están poniendo medios para que esto no se repita, yo desgraciadamente voy a redirigir todos mis empleados y toda mi inversión a otras zonas no afectadas. Claro, lógico. En fin, pues todo nuestro apoyo desde aquí y ojalá podamos traerla aquí al podcast, que estaría muy chulo, o incluso, yo qué sé, igual liamos algo, hacemos algún evento por allí y tal, ya Hola. sabes que Oye, aquí muy buena. somos muy creativos. Igual hay gente que se acuerda, pero Tony estuvo patrocinando junto con su empresa nuestro último evento de vivienda Muy chulo. en septiembre, o sea que igual algo se nos ocurre, quién sabe. Eso seguro que sí. Tony, gracias por ser ahí un invitado de lujo, hemos aprendido una barbaridad. Un placer. Lo siento por el dolor de cabeza que No, pueda hombre, generar a la gente. ver, son muchas cosas. Yo tenía aquí mi chuleta todo el rato para. Sí, podríamos estar coger hablando otra hora tranquilamente. Conceptos. Sí, sí. Lo dicho, consultas, dudas, etcétera, que nos lo dejen en comentarios. Por supuesto.